encargado de estos manejos, ha señalado que en efecto el contrato que se suscribió con el expresidente Alan García Pérez para el dictado de una conferencia en el foro de Sao Paulo, foro empresarial, fue simulado. Estamos con el expresidente. Muy buenas tardes, bienvenido. Ya adelantó usted su respuesta en Twitter también, pero queríamos escucharla directamente ahora con usted en vivo para RPP. Muchas gracias. Lo primero que tengo que decir, uno, es que el señor Grillo ha dicho textualmente que la conferencia no tiene nada que ver con ningún soborno o coima por ninguna obra del Perú. Esto es lo fundamental en este país donde estamos descubriendo que a los presidentes los compran por millones. En segundo lugar, cuando se habla de conferencia simulada, yo le muestro aquí los papeles de Fiesp desde el mes de abril. El foro de Sao Paulo. Anunciando la Federación Industrial de Sao Paulo que se produciría una conferencia en sus auditorios del expresidente Alan García junto con varias personas. Eso fue interés de Fiespi. Que se haya hecho después un contrato antedatado es totalmente diferente a que se diga que fue un hecho simulado. Eso no es un hecho simulado. Pero lo que fue ha dicho, informado por la prensa, fue informado por los medios de comunicación del Perú. Sí, claro, lo conocemos todos. Pero lo que ha dicho el funcionario es que el dinero con el que se le pagó provenía de la Caja 2 de Odebrecht. Ese es un problema interno de ellos. Pero lo que ha dicho también el funcionario es que Alan García, ni la oficina de Alan García tenían ningún conocimiento de que había un contrato posterior para regularizar lo que Fiespi no pagaba y que Alan García y su oficina no tenían ningún conocimiento del origen de ese dinero, que no necesariamente tiene que ver con ningún soborno ni coima. Nosotros no conocemos directamente qué es lo que ha hecho. Pronto se conocerá si el fiscal Pérez no sigue escondiendo los papeles. Usted ha sido duro con él, usted ha dicho que el fiscal Pérez miente. Mintió porque dijo, mintió y miente porque ha venido sosteniendo que este es un soborno a cambio de obras como el tren eléctrico. Yo le pregunto a todos los peruanos, cuando conocemos que el señor Toledo cobra 20 millones de dólares y se los dan, que le entregan millones a los señores Kuczynski o Humala, y sabe Dios cuánto a los que actualmente gobiernan, estamos peleando por $70.000, que es lo que recibí en mi cuenta. Mire usted. La Caja 2 tiene una manera de funcionamiento que hoy día ha explicado el señor Grillo también en Brasil. Sirve para pagar sobornos, es verdad, pero cuando paga sobornos lo hace de manera secreta sin identificar al beneficiario. Aquí me enviaron $70.000 directos a mí, a mi cuenta, a mis ingresos, con mi nombre propio, a mi cuenta personal. Pagaron impuestos en Brasil por enviarlos. Y yo pagué aquí $30.000 de impuestos a SUNAT inmediatamente. El tema de un soborno es el secreto, y para eso existe la Caja 2. De manera que esto no tiene nada que ver con la forma de operación de la Caja 2. La defensa, entonces, la defensa suya, insiste en que recibieron el pago por una conferencia, un contrato en la que se simuló la fecha, que es de pronto una práctica no ética, pero de consecuencias de pronto no penales. Ahora, la complicación mayor surge por el origen de ese dinero. Si se comprueba que es de la Caja 2, como dice Marco de Queiroz, usted está en problemas. No, en absoluto. Si se comprueba que es un soborno, pero en este país donde los presidentes, casi sin excepción, salvo el que habla, reciben millones en cuentas. Dígame usted, hemos terminado persiguiendo $70.000 por una conferencia, uno. Pero en segundo lugar, es un elemento, acaba de decir el señor Grillo, justamente, que no tiene nada que ver con ninguna obra ni soborno en el Perú. Eso es el testimonio inicial. Vamos a ver qué es lo que viene después. Y es lo que tiene que confirmar, obviamente, el señor Barata, el superintendente que fue de Odebrecht, que ojalá hable de una vez en marzo, porque esta es una telenovela que no acaba, que comenzó con unas fotos de Alan García en actos públicos con Odebrecht, que siguió con AG, sin saber si era Andrade Gutiérrez o Alan García. Que acabe ya esta telenovela, pero sí le garantizo que no hay ningún soborno ni coima.
pero esta telenovela, como usted dice, doctor García Pérez, parece haber entrado en su temporada final. Ojalá. Porque con la suscripción de ese acuerdo de colaboración eficaz y beneficios, si quiere los beneficios, Odebrecht tiene que colaborar eficazmente, es decir, presentar pruebas de lo que sospechan los fiscales. Y quien ha estado presente en esta diligencia es el procurador del Estado peruano, Jorge Ramírez, quien dice, el doctor Ramírez, que el testimonio de Marcos de Queiroz Grillo confirma la tesis fiscal, la tesis del fiscal José Domingo Pérez, de que esa conferencia y ese pago en realidad eran en reconocimiento de los beneficios que obtuvo durante su gobierno para la entrega de obras. Bueno, esa es una hipótesis absolutamente falsa y totalmente arriesgada, porque nunca se ha dicho que Alan García haya recibido un centavo por ninguna obra, y hemos hecho grandes obras. Ahora, doctor García, la semana pasada también, cuando estaba por firmarse el acuerdo, se decía, tiemblan los corruptos, no pueden dormir porque ya viene el acuerdo, y van a cantar todos los brasileños y se van todos a la cárcel. ¿Usted duerme tranquilo? ¿Usted teme alguna revelación, algún testimonio que lo incrimine penalmente? En absoluto. Yo puedo decirle a todos los peruanos, a mí me quieren meter en la misma canasta que todos estos presidentes ladrones que han elegido. Y está probado. Ahí están sus cuentas. Se desesperan porque a mí no me encuentran nada y andan persiguiendo una conferencia real, no simulada, para la que tuve que viajar hasta Sao Paulo, hablar 2 horas ante 300 empresarios, fue difundida, dar entrevistas en prensa y recibir en mi cuenta un pago público con nombre propio y sobre el que pagué $30,000 de impuestos a la SUNAT. En sus cuentas, doctor García, usted lo dice, no se ha encontrado nada, pero en funcionarios, altos funcionarios de su gobierno sí. Mire, lo que yo he aprendido de todos los gobiernos es que siempre hay ratas que están esperando cómo llenarse los bolsillos de alguna manera. Pero eso es un delito. Y por el delito responde el que lo comete. Si usted mata a una persona, no responde Manuel Delgado Parker, presidente de RPP. Usted responde por sus delitos. Que respondan ellos y que les caiga todo el peso de la ley. Pero recuerde que hay un expresidente, Fujimori, cumpliendo una prisión severa, 25 años, por hechos que él no cometió, pero que debía estar él en dominio en su condición de presidente. Se dijo que había enviado esos grupos a victimar personas en Barrios Altos. Está en prisión Fujimori y en otros lugares. Sí, está en prisión. Porque, uno, era una dictadura donde no había división de poderes, no había transparencia de prensa. A veces me parece que en este tiempo tampoco la hay, pero era una dictadura y entonces podía presumirse que lo que hicieron ese grupo de militares era por orden directa o indirecta. El presidente siempre tiene que estar en dominio, dice, o sea, resumiendo groseramente esa teoría. Pero también se ha señalado que los hechos, más que las palabras de una persona, el presidente en su caso, son las que marcan un derrotero. Su pretendido asilo en Uruguay, para algunos era una aceptación de culpa. Sí, para los que no me quieren y no me odian, gracias a los titulares que todos los días se sacan y se repiten y se hacen repetir. Pero cuando yo veo que en el Perú hay democracia, libertad e independencia de poderes, respondo como siempre respondí. Del 90 al 92 estuve 2 años hasta que la Corte Suprema me absolvió en última instancia. Los 5 años de Humala me quedé a responder cada cosa. Cuando hay independencia de poderes y democracia, ahí estoy. Pero cuando veo, habiendo venido a 48 citaciones fiscales puntualmente y sin faltar a ninguna, que en la 49 se ponen restricciones indebidas y abusivas, entonces sí estoy en derecho de decir, aquí ha dejado de existir la democracia y la legalidad. Insisto, expresidente, ¿no teme usted que ninguno de los funcionarios de su gobierno comprometidos en la investigación, exfuncionarios de Odebrecht, el propio señor Barata, revelen algo que no conocemos los peruanos y lo incriminen a usted? De ninguna manera, como usted tampoco debe temerlo, usted en persona. Pero uno no puede vivir bajo suposiciones. Yo no puedo decir
que usted es un criminal, repetirlo y repetirlo hasta que todos lo repitan. Esa es una mecánica horrible. Eso es lo que han hecho, eso es lo que usted cree han hecho con usted. En gran parte lo han hecho porque llevamos tantos años. ¿Dónde están mis millones? Al señor Toledo. Dicen que usted es muy hábil, que por eso no se encuentran. No, posiblemente tenga algo más de formación académica y algunos me creen inteligente, pero deducir de allí que por eso no encuentran los temas. No, yo tengo amor a la historia, amor al Perú y a mi partido. Estos sinvergüenzas pseudo-independientes o técnicos que se zampan en el poder sin tener historia, sin tener padres en la cárcel, sin tener ideología, esos son los que roban. Y los que hablan más de anticorrupción son los más rateros, porque son los fariseos. Acuérdense ustedes. Hablemos claro, doctor García Pérez. ¿Se refiere usted a los miembros del actual gobierno? ¿Se refiere usted al presidente de la República, Martín Vizcarra? Este es uno de los que habla de anticorrupción, pero ahora resulta que su empresa se llama Conirsa, es decir, con Irsa Sur, y trabajaba para Graña Montero, era su apoderado y era por consiguiente asociado a Odebrecht. Y ahora descubrimos que en su campaña, la suya, como la del señor Kuczynski, la empresa Casa del Club de la Construcción aportó no solo $100.000, se va a descubrir que son mucho más. Y después, como ministro ya de Kuczynski, lo que hizo fue entregarles 900 millones en obras a esa empresa que había colaborado. Por menos que eso, a Alan García lo hubieran colgado de un árbol. Pero ahora gozamos de la aceptación popular. ¿Será que hay mucha publicidad estatal en los medios? Quizás. Doctor García, permítanos hacer una consulta con estudios. Mónica, si tienes alguna pregunta, por favor. Mónica Delta, ¿cómo está? Buenos días. Esta tarde, ¿cómo le va? A ver si me escucha. ¿Cómo le va? Sí, el doctor Rafael Vela ha dicho que las declaraciones de el señor Espínola van a ser clave. Él no ha respondido hoy el interrogatorio porque ha tenido un accidente, según nos ha explicado. Usted señala que las declaraciones de Barata son las que son definitivas, pero el caso es que Espínola fue el encargado de finalmente tramitar el pago que se le hizo. Entonces, aquí lo que se espera es que Espínola determine cómo se hizo esta supuesta simulación, que es una palabra que no sabemos si está confirmada en la palabra que hoy día ha dicho el señor Marcos de Queiroz Grillo, ¿no? Entonces, Espínola va a ser determinante en esta contradicción o confirmación de lo dicho por Queiroz Grillo. Muy bien. El señor Espínola, que es una agencia que dice en sus medios de comunicación que jamás tuvo contacto con esta oficina ni con Alan García, y que recibió para gestionar un pago toda la información de la conferencia real, no simulada. Es un hecho la conferencia y tenían que regularizarla haciendo un pago que se retrasaba en Fiesp. Ojalá declare de una vez. Yo lo que espero es que termine esta telenovela, que declare el señor Barata, que declare nuevamente el señor Odebrecht, si lo desea, pero ellos ya han dicho antes que en mi caso no había ningún soborno, ninguna coima ni propina. De manera que lo que hay aquí es un malentendido respecto a una conferencia real que di delante de 300 empresarios brasileros y que fue organizada y anunciada desde un mes antes por Fiesp, la Federación Industrial de Sao Paulo, de manera que este es un hecho real, como muchas otras conferencias que he dado en el mundo. Ojalá declare pues de una vez el señor Barata. Permiten, ¿hay alguna posibilidad en términos... Sí. ¿Y por qué la última? Tengo que ir a una pausa, doctor García. El tema es el siguiente. Usted tiene restricciones para salir del país durante los próximos 18 meses. Ya han pasado un par desde el episodio del asilo. Las he tenido 10 años. Las he tenido 10 años como presidente de la República. Ya, pero en una circunstancia como esta, donde hay una atención expresa en el caso Alan García, ¿usted considera que judicialmente podrían cambiar esas restricciones por una prisión preventiva?
No, en absoluto. Hay una atención expresa sobre Alan García porque hay una obsesión expresa sobre Alan García y por dos razones. A la derecha, al comunismo y a los caviares los he derrotado 2 veces y eso no lo perdonan. Y tienen obsesión en meterme en la misma canasta con los Toledos y otros, que prefiero no mencionar en este momento, donde sí aparecen las pruebas, los dineros, los millones. Aquí hemos terminado persiguiendo una conferencia. Eso es todo lo que ha encontrado el famoso fiscal. Muy bien, expresidente, muchísimas gracias. Es entonces la respuesta, la palabra de Alan García Pérez, una vez iniciado en Curitiba, Brasil, los interrogatorios a los exfuncionarios de Odebrecht. Regresamos a estudios.